Y les voy a invitar a que nos pongamos de pies y vamos a buscar en Romanos 8, pero antes de entrar a Romanos 8, yo quiero leer los últimos 2 versos de Romanos 7. Y entonces entramos en Romanos 8 del 1 al 4. Amen. I'm going to ask you to look in your Bibles in Romans chapter 8. But before that, we're going to read the last 2 verses of Romans chapter 7. Y yo quiero que nos fijemos en 2 cosas. And I want us to notice 2 things. Yo quiero que nos fijemos en cómo el apóstol Pablo termina el capítulo 7 de Romanos. I want us to look on how the Apostle Paul finishes the chapter 7 of the book of Romans. Cómo el apóstol Pablo empieza Romanos 8. And how the Apostle Paul is starting Romans chapter 8. Amén. Porque todo el libro de los Romanos está conectado. Because the entire book of Romans is all connected. Glorias a Dios. Glory be to God. Romanos 7 del 24 al 25. Romans chapter 7 from verse 24 through Y 25. después continuamos en Romanos 8 del 1 al 4. And then we're going to continue Romans chapter 8 from verse 1 through 4. Gloria a Dios. Romanos 7 del 24 al 25 Romans chapter 7 from 24 to y 25. Romanos 8 del 1 al 4. And Romans chapter 8 from verse 1 through verse 4. Gloria a Dios. La palabra de Dios dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. And the word of God says in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Oh, what a miserable person I am. Who will free me from this life that is dominated by sin and death? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Thank God the answer is in Jesus Christ our Lord. So you see how it is? In my mind, I really want to obey God's law, but because of my sinful nature, I am a slave to sin. Por lo tanto, o como resultado de todo lo que yo he dicho, desde Romanos 1 hasta Romanos 7:25. And therefore, for everything that I've said from Romans chapter 7, from Romans chapter 1 through Romans chapter 7, Por lo tanto, o como resultado de, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. so now there is no condemnation for those who who belong to Christ Jesus. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu Santo que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. And because you belong to him, the power of life-giving spirit has freed you from the power of sin that leads to death. La ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el de nosotros los pecadores tenemos. Y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. The law of Moses was unable to save us because of the wickedness of our sinful nature. So God did what the law could not do. He sent his own son in a body like the bodies we sinners have. And in that body, God declared an end to sin's control over us by giving us his son as a sacrifice for our sins. Lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros. Que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu Santo. He did this so that the just requirement of the law will be fully satisfied for us,
who no longer follow our sinful nature, but instead follow the Spirit. Altísimo Dios y Padre Celestial, te damos gloria, honra y gracias, Señor, en este glorioso día, Padre Santo, donde tú nos has dado el privilegio que tu pueblo, Señor, se ha reunido en este lugar y se han reunido por medio de las redes sociales, Padre Santo, para adorar tu nombre y para recibir tu palabra. Te pido, Señor, en este momento, háblanos, enséñanos, corrígenos, ministranos, Señor, anímanos, Padre Santo, haz conforme a como tú quieras, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, amados. You may be seated. Gloria a Dios. Según los historiadores y los comentaristas bíblicos, According to the Bible commentaries and the theologians or the historians, el apóstol Pablo tenía un deseo de llevar el evangelio a España. the Apostle Paul wanted to take the gospel to Spain. Pero para llegar a España, But in order for him to get to Spain, el apóstol Pablo tenía que tener una base central de donde estaría su ministerio de España. the Apostle Paul needed to have a central location where we could lead his ministry. Y escogió a la iglesia de Roma. And he chose the city of Romans. Pero para poder ejercer ese ministerio en España, But to be able to lead that ministry in Spain, el apóstol Pablo tenía que estar seguro que los hermanos de la iglesia de Roma the Apostle Paul needed to make sure that the brothers of the city of Rome entendieran lo que es la salvación por gracia por medio de la fe en Cristo. understood what salvation was through grace through Christ. El libro de los Romanos es una explicación The book of Romans is an explanation de lo que es la salvación por gracia por medio de la fe en Cristo. what salvation is through grace by the power of Christ. De Romanos capítulo 1 a Romanos capítulo 3. From Romans chapter 1 to chapter 3, Pablo resalta lo malvado, lo perdido y lo perverso que es toda la humanidad. Paul resolves how evil and wrongdoing the humanity is. Que toda la humanidad merece la ira de Dios. That humanity needs deserves the wrath of Que God. toda la humanidad merece la condenación eterna. That humanity needs eternal Que condemnation. toda la humanidad merece el justo juicio de Dios. That humanity needs the righteous justice of God. Pero al final de Romanos capítulo 3, But at the end of Romans chapter 3, de Romanos 3:20 a Romanos 7, capítulo 7, from Romans 3:20 through Romans chapter 7, el apóstol Pablo desarrolla lo que es la salvación por gracia por medio de la fe en Cristo. he develops what is salvation through grace. Y ahora aquí en Romanos capítulo 8, And now here in Romans chapter 8, el apóstol Pablo se enfoca the Apostle Paul is focusing en cómo el Espíritu Santo and how the Holy Spirit asegura la salvación en la vida del creyente, saves salvation in the life of the believer, dándonos el resultado giving us the result de ninguna condenación para los que son de Cristo. that no condemnation is there for those who are of Christ. El protagonista de Romanos capítulo 8 The main character of Romans chapter 8 es el Espíritu Santo y lo que el Espíritu Santo hace en la vida del creyente. is the Holy Spirit and the things that the Holy Spirit does in the life of a believer. Interesante que de Romanos capítulo 1 a Romanos capítulo 7, It is interesting that from Romans chapter 1 through chapter 7, Pablo menciona el Espíritu Santo una vez. Paul only mentions the Holy Spirit one time. Pero aquí en Romanos capítulo 8, But here in Romans chapter 8, Pablo menciona al Espíritu Santo alrededor de 20 veces. Paul refers to the Holy Spirit about 20 times. Hay que entender que en Romanos 7, We need to understand that in Romans chapter 7, Pablo habla del conflicto que ahora surge en el interior del creyente. Paul is speaking about the conflict that comes in the life of the believer. Y ese conflicto surge por causa de su nueva naturaleza. And that conflict comes because of their new nature. Interesante que si no fuera por la nueva naturaleza,
que hemos recibido en Cristo, it is interesting that if it wasn't for the new nature that we have received through no Christ, hubiera conflicto interno en la vida del creyente. there would not be no internal conflict in the life of that believer. Porque no hubiera interés en nosotros vivir para Dios. Because we would have no interest to live for God. Pero ahora nuestra nueva naturaleza, But now our new nature, queremos cumplir con toda la ley de Dios, we want to fulfill all the law of God perfectamente como Dios exige. perfectly like God asks. Pero en nuestra naturaleza humana But in our human nature, todavía existe algo que no nos deja. there's still something that does not allow us to do Pero el so. apóstol Pablo continúa en Romanos 8 But the Apostle Paul continues in Romans chapter 8, diciendo que a pesar de ese conflicto interno en la vida del creyente, saying that despite this internal conflict in the life of the believer, el cristiano puede ser triunfante, the Christian can be victorious porque dentro de él o ella because inside of him or her opera el poder del Espíritu is Santo. operating the power of the Holy Spirit. Y fíjense en lo que he dicho, amados. And look at what I have said, brother. El creyente puede ser triunfante. The believer can be El victorious. creyente puede ser triunfante. The believer can be victorious. Todo depende, sí, depende del poder del Espíritu Santo. It all depends if you depend on the Holy Spirit of God. Usted puede caminar hacia una dirección You can walk into one direction, y esa dirección puede ser muy larga, el destino puede ser muy largo and that destiny could be very long. y yo puedo aparecerme And I can show up y en un carro in a car, del año a brand new car, y decirle, miren, las llaves están ahí, and say the keys are right there. el carro está prendido, The car is on. móntate y ve a donde tú tienes que ir. Get on it and go wherever you need to go. Pero si usted tiene ese poder del carro disponible, But if you have that power of that car available to pero you, decide depender de sus piernas para llegar a su destino, but you decide to depend on your legs to get to that destiny, el poder está disponible, the power is available, pero usted no está dispuesto a someterse al poder but you're not willing to submit to that power porque prefiere depender de sus propias piernas. because you prefer to depend on your own legs. La Biblia nos enseña en Efesios 5:8, The Bible teaches us in Ephesians 5:8 5:18. or 5:18. El apóstol Pablo nos da la clave. The Apostle Paul gives us the key. Mira lo que él dice. And look what he says. No os embriaguéis con vino en la cual hay disolución o disolución. No os embriaguéis con vino en la cual hay disolución. Do not get drunk with wine because there is dissolution in there. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. But before be filled with the Holy Spirit of God. Cuando Pablo dice sed llenos del Espíritu, When the Apostle Paul is saying be filled with the Holy Spirit, Espíritu está en E mayúscula. Spirit is found with capital S. Cada vez que vemos Espíritu en E mayúscula, And every time we see Spirit with capital S, está refiriéndose al Espíritu Santo. it is referring to the Holy Spirit of God. Cuando Pablo dice sed llenos del Espíritu Santo, When the Apostle Paul says be filled with the Holy Spirit, él lo describe en el verbo continuo. he's describing it in the continuous verb. En otras palabras, In another word, busca ser lleno de la influencia del Espíritu Santo seek to be filled of the influence of the Holy Spirit of God continuamente, continuously, todos los días, every day, en toda situación. in all circumstances. La pregunta para la iglesia The es, question for the church is, ¿de qué nos estamos llenando? what are we filling ourselves with? Porque la Biblia dice Because the Bible says que serás influenciado de todo lo que te llena. that you're going to be influenced by everything that is filling you. Serás influenciado de todo lo que te llena. You're going to be influenced by all that you're filling yourself Si with. estamos llenos de vino, If we are filled with wine, Pablo dice vas a ser influenciado por el vino. Paul says you're going to be influenced by the wine. Si estás lleno de odio, If you're filled by hate, serás influenciado por el odio. you're going to be influenced by hatred. Si estás lleno de celos, If you're filled of jealousy, vas a ser influenciado por los celos. you're going to be
influenced by the jealousy. Pero si estamos llenos del Espíritu Santo, But if we are filled with the Holy power of the Holy seremos Spirit, influenciados por el Espíritu we're going to Santo. be influenced by the Holy Spirit of God. Seremos influenciados de todo lo que nos llena. We're going to be influenced by everything that fills us. Y tenemos que preguntar, mis amados And we need hermanos, to ask, brethren, ¿estaremos buscando ser llenos de la influencia del Espíritu are Santo? we seeking to be filled of the influence of the Holy Spirit? La Biblia dice en Proverbios 15:14, The Bible says in Proverbs 15:14, el sabio tiene hambre de conocimiento, the wiser has hunger of knowledge, mientras que el necio se alimenta de basura. while the foolish gets filled with trash. Iglesia, Church estará la iglesia del Señor is the church of God, alimentándose y llenándose de la basura del mundo. feeding and getting herself filled with the trash of the world. Y será por eso And is it because of que that muchos son influenciados por la necedad del mundo. that many are influenced by the wrongdoing of the world? Es en la palabra de Dios It is in the Word of God donde único podemos alimentarnos espiritualmente. where we can only get fed by the Holy Spirit. Y necesitamos volver a la palabra de Dios And we need to return to the Word of y God someternos a la palabra de and Dios. submit to the Word of Aunque God. nuestra carne no le guste, Even if our flesh doesn't like it, necesitamos dejar que el Espíritu Santo, we need to allow the Holy Spirit por medio de su palabra, through His Word nos rompa, break us, nos sane, heal us, nos corrija, to correct nos us, ministre, to minister nos us, cambie, to change nos us, dirija, to guide us, nos llene, to fill us, que sea de influencia en nuestras vidas continuamente. to be an influence in our lives continuously. Hay que saber, mis amados hermanos, We need to know, brethren, que nuestra victoria sobre la carne, that our victory over our flesh, nuestra victoria sobre el mundo that our victory over the world, y nuestra victoria sobre el diablo and our victory over the devil está conectada a la influencia del Espíritu Santo en it is nuestras vidas. connected to the influence of the Holy Spirit of God in our lives. Y hay que entender que el cristiano, And we need to understand that the Christian o la vida del cristiano or the life of a Christian, es animada por el Espíritu Santo. it is encouraged by the Holy Spirit. La vida del Espíritu Santo The life of the Holy Spirit es sostenida por el Espíritu Santo. is sustained by the Holy Spirit. La vida del cristiano The life of the Christian es enriquecida por el Espíritu is Santo. enriched by the Holy Spirit. Y si no fuera por el Espíritu Santo, And if it wasn't by the Holy Spirit, fuera imposible ser cristiano. it would be impossible to be a Christian. Imposible. Impossible. Imposible. Impossible. La realización de nuestra inhabilidad The realization of our inability de vivir perfectamente ante Dios en Romanos capítulo 7 to live perfectly for God in Romans chapter 7 nos debe hacer rendirnos en dependencia total should take us to surrender completely ante el poder del Espíritu Santo en Romanos capítulo 8. to the power of the Holy Spirit found in Romans chapter Y 8. por lo tanto, mis amados hermanos, And therefore, brethren, hay que entender que la victoria del cristiano está conectada al Espíritu Santo. we need to understand that the victory of the Christian is connected to the Holy Y Spirit. si no dependemos del Espíritu Santo And if we do not depend on the Holy Spirit en nuestras vidas, in our lives, influenciando nuestras acciones, influencing our actions, influenciando las cosas que decimos, influencing the things that we say, influenciando las cosas que hacemos, influencing the things that we do, influenciando las cosas que pensamos. and influencing the things that we think. Si no dependemos del poder del Espíritu Santo, If we do not depend on the power of the Holy nos Spirit, ponemos nuevamente en una posición de derrota segura. we place ourselves in a position of defeat. Y ese es el problema con muchos cristianos. And this is the problem with a lot of Christians. Para su victoria están dependiendo más de su desempeño. For their victory, they're depending on the things that they can do. Para su victoria están dependiendo más de las cosas que hacen. For their victory, they're depending more on the things that they do. Están dependiendo más de sus fuerzas They're depending more on their strength y de sus and habilidades. their abilities. Están dependiendo de cómo cumplen con la ley. They're depending on how can they fulfill the law. Están dependiendo de cómo ellos impresionan a Dios cumpliendo con la palabra.
They're dependent on how can they impress God following the word. Y eso no es malo, And that is not bad. al menos que usted está dependiendo de eso para su justificación. Unless you're depending on that for your justification. La Biblia dice en Gálatas The 3:10, Bible says in Galatians 3:10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. but those who depend on the law to make them right with God are under his curse. For the scripture says, "Cursed is everyone who does not observe and obey all the commands that are written in God's book of the law." En otras palabras, el problema que tenemos como seres humanos In other words, the problem that we have as human beings es que no podemos cumplir perfectamente en todo momento con toda la ley de Dios. is that we cannot fulfill at every moment and at every time with all the law of God. Por eso Gálatas 3:10 dice This is why Galatians 3:10 que si says tú estás dependiendo de cómo tú cumples con la ley, that if you're depending on how you fulfill the law, estás maldito, you're cursed. porque el ser humano no puede. Because the human being is not able to Si do so. estás dependiendo de eso para ser salvo, If you're depending on that to be saved, seremos malditos, we're going to be cursed. porque no tenemos la habilidad Because we do not have the ability para hacer eso de nuestra propia cuenta. to do that on our own. Por eso tenemos que depender de Cristo. And this is why we need to depend on Christ. Y después lo que hacemos, lo hacemos como el fruto de nuestra fe en Él. And then what we do as a fruit of our faith in Him. No para ser salvo, Not to be saved, sino porque Él ya nos salvó. but because He already saved us. ¿Cuántos dicen amén? How many of you say amen? Hay una diferencia, mis amados hermanos, There's a difference, brethren, entre seguir la palabra de Dios between following the word of God como una forma de justificarte ante Dios, as a way to justify yourself in front of God, buscando salvarte a ti mismo por las obras que haces, seeking to save yourself by the works that you do, y seguir la palabra de Dios and to follow the word of God por amor y gratitud, for love and gratitude, porque hemos entendido que siendo nosotros inmerecedores, because we have understand that even though we didn't deserve it, Cristo murió por nosotros Christ died for us y así nos rescató del pecado. and rescue us from our sin. Como yo siempre digo, mis amados, Like I always say, la brethren, salvación del alma the salvation of our soul, no está diseñada para darle la gloria al hombre. it is not designed to give man glory. La salvación del alma The salvation of our soul está diseñada para darle la gloria a is Dios. designed to give God the glory. Y por lo tanto, la salvación solo es posible And therefore salvation is only possible por el trabajo redentor de Jesucristo en la cruz del Calvario. by the work of Christ at Calvary. Y hay que entender que ese trabajo redentor de Cristo And we need to understand that work that Christ did at the cross, solo puede ser aplicado. it can only be applied. Solo puede ser aplicado It can only be applied en la vida del in creyente the life of a Christian, por el poder del Espíritu Santo. of a believer, by the power of the Holy Oh, Spirit. Dios mío, Dios mío. Oh my Lord. Déjame repetirles otra And vez. let me say that again. Porque de eso se trata Romanos capítulo 8. Because this is what Romans chapter 8 is all about. Nuestra salvación solo es posible por el trabajo redentor de Jesucristo en la cruz del Calvario. Our salvation is only possible by the redeeming work at the cross of Christ at Calvary. Y ese trabajo redentor de Cristo And that redeeming work of Christ at the cross solo puede ser aplicado a la vida del creyente can only be applied to the life of the believer por el poder del Espíritu Santo. by the power of the Holy Spirit. En este maravilloso capítulo 8 de Romanos, In this wonderful book of Romans, Pablo comparte 7 verdades. Paul shares 7 truths. 7 verdades que todo cristiano debe saber. 7 truths that all Christians should know. 7 verdades que impactan la fe del creyente. 7 truths that impacts the life of a believer. 7 verdades que pueden cambiar nuestras vidas si verdaderamente las entendemos. 7 truths that can really change our lives if we truly understand them. 7 verdades 7 truths de cómo el Espíritu Santo aplica
el trabajo redentor de Cristo en la vida del creyente. of how the Holy Spirit applies the redeeming work of Christ at the cross to Y the así believer. demostrar And in that way show que no hay condenación that there is no condemnation para los que son de Cristo. to those who are of Christ. ¿Estamos listos? Are we ready? 7 verdades. 7 truths. Y no vamos a llegar a todas hoy. And we're not going to be able to go through all of them Pero today. vamos a tratar de leer por lo menos 2. But we're going to talk about at least 2 of La them. próxima semana continuamos. And next week we'll continue with the other La ones. primera verdad And the first truth que el is apóstol Pablo comparte, that the Apostle Paul shares, que nos enseña el por qué no hay condenación para los que son de Cristo. that he shows us why there is no condemnation to those who are in Christ. Número 1 Number 1 es que el poder del Espíritu Santo is that the power of the Holy Spirit nos ha libertado del poder del pecado y de la muerte. has freed us from the power of sin and death. El poder del Espíritu Santo The power of the Holy Spirit nos ha libertado del poder del pecado y de la muerte. has freed us from the power of sin and death. Usted debe saber You should know que si usted le pertenece a Cristo, that if you belong to Christ, que no hay condenación para ti, that there is no condemnation for you. porque al Espíritu Santo, Because to the Holy Spirit, al Espíritu Santo aplicar a tu vida when the Holy Spirit applies to your el life, trabajo redentor de Cristo, the redeeming work of Christ at the cross, Él te libertó del poder del pecado y de la muerte. He freed you from the power of sin and death. Romanos 8, 1 y 2. Romans chapter 8, 1 and 2. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu Santo que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. So now there is no condemnation for those who belong to Christ Jesus. And because you belong to Him, the power of life-giving Spirit has freed you from the power of sin that leads to death. Cuando el Espíritu Santo aplicó con poder When the Holy Spirit applied with power, el trabajo redentor de Cristo a tu vida, the redeeming work of Christ in your life, regenerando tu corazón regenerating your heart, y dándote una nueva disposición and giving you a new disposition, y convenciéndote de pecado and helping you convince yourself from sin, y convenciéndote de tu necesidad de Cristo. and convincing you of your need of Christ. En ese momento At that moment, fuiste librado del poder del pecado y de la muerte. you were freed from the power of sin and death. Y como resultado de lo que el Espíritu Santo ha hecho en tu corazón, And as a result of what the Holy Spirit has done in your heart, ya no hay condenación there is no condemnation para los que son de Cristo. for those who are of Christ. No fue porque usted era demasiado bueno. It was not because you were so good. No fue porque usted era demasiado importante. It was not because you were so important. Como dice la Biblia, la ley no podía salvarnos. But the Bible says the law could not save us. Nosotros no podíamos salvarnos a nosotros mismos. We could not save ourselves. La Biblia continúa diciendo en Romanos 8, capítulo 3. The Bible continues saying in Romans chapter 8 verse 3. La ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el de nosotros los pecadores. Y en ese cuerpo de Cristo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. The law of Moses was unable to save us because of the wickedness of our sinful nature. So God did what the law could not do. He sent His own Son in a body like the bodies we sinners have. And in that body, God declared an end to sin's control over us by giving us His Son as a sacrifice for our sins. Fue solo por gracia inmerecida It was only by grace that we did not deserve, que Dios hizo por ti. that God did for
for you lo que usted no podía hacer por usted mismo. what you could not do for yourself. Dios mismo, God himself, por medio del trabajo redentor de Cristo, through the redeeming work of Christ at the siendo cross, aplicado a tu vida being applied to your life por el poder del Espíritu Santo, by the power of the Holy te Spirit. libertó, He freed you. te libertó, He freed you. no solo de la pena del pecado, Not only by the guilt of sin, sino también del poder del pecado. but also by the power of sin. Fíjense, amados, Look at this, brethren. Dios te libertó, God freed you. no solo de la penalidad del pecado, Not only for the guilt of sin, sino también del poder del pecado. but also from the power of sin. José era un joven adicto a drogas. Joseph was a man that was addicted to drugs. Un día la policía lo cogió con drogas. One day the police got him with drugs. Lo arrestaron y le pusieron una penalidad muy grande. They arrested him and gave him a large penalty. Había una penalidad muy grande que José tenía que pagar. There was a big penalty that Joseph had to pay. Pero José no tenía el dinero para pagar. But Joseph did not have the money to pay it. La mamá de José vino a donde estaba la policía y pagó la penalidad de José. Joseph's mom came to where the police was and paid the penalty for Joseph. Pero ella tenía mucho miedo. But she was very fearful. Ella no sabía si había hecho lo correcto. She did not know if she had done the correct Y thing. ella dijo, temo que al pagar su penalidad estoy haciendo posible que él siga con su adicción a las drogas. She said, I fear that by paying this penalty, he will continue with his addictions to drugs. Ella pagó la penalidad, She paid the penalty. pero José todavía estaba bajo el poder de las drogas. But Joseph was still under the power of drugs. Y eso le causó mucho temor a su mamá. And that caused a lot of fear to his La mamá mother. de José tenía mucha razón. Joseph's mother was very true. José fue libertado de la penalidad que le impuso la ley. Joseph was free from the penalty that the law gave him. Pero las drogas todavía ejercían poder sobre la vida de José. But the drugs already still have power over the life of Joseph. Y hasta que ese poder no fuera roto, And until that power was broken, ella no podría salvarle la vida a su hijo. she could not save the life of her Ella son. no podría salvarle la vida a José. She could not save the life of Joseph. Y como resultado, And as a result, José volvería a caer nuevamente Joseph will fall again y sufrir la penalidad de su adicción. and suffer the consequences of his addictions. Cuando Adán y Eva pecaron, When Adam and Eve sinned, con ese pecado surgió dos cosas. with that sin came two things. La penalidad del pecado, que es The muerte, penalty of sin, which is death, y el poder que el pecado ejerce sobre el ser humano. and the power that works under the human being. Cuando surgió el pecado, When sin came, surgió dos cosas. two things came La to be. pena del pecado The pain of penalty y el poder que el pecado ejerce sobre el ser humano. and the power that sin works under the human being. Pero cuando Dios nos salva But when God saved us por medio del trabajo redentor de Cristo, through the redeeming work of Christ, siendo aplicado a nuestras vidas por el poder del Espíritu Santo, being applied to our life by the power of the Holy Spirit, Él nos salva no solo de la penalidad del pecado, He saved us not only just from the penalty of sin, sino que también nos salva del poder del pecado. but He also saved us from the power of sin. Dios mismo God Himself atiende los dos asuntos del pecado. takes care of two things, the two things that come from sin. Y eso lo vemos por toda la Biblia. And this we see throughout the entire Bible. En el Salmo 51, In Psalm 51, David hace una oración de arrepentimiento Dave says a prayer of repentance porque él había caído en un pecado bien feo because he fell under that very ugly sin. y sabía que necesitaba ser limpiado y perdonado. And he knew that he needed to be clean and forgiven. Pero él entendía algo, But he understood something, que él necesitaba la intervención de Dios en su vida. that he needed the intervention of God in his life. En el verso 10, miren lo que dice David. And look what it says in verse 10. Crea en mí, oh Dios. Create in me, God. Está pidiendo perdón. He's asking for forgiveness. Está pidiendo que Dios lo limpie. He's asking God to clean him. Y ahora en el verso 10 él dice, crea en mí, oh Dios, And in verse 10 now he says, create in me, un oh God, corazón limpio
y renueva en mí, oh Dios, un espíritu recto dentro de mí. Oh God, renew a loyal spirit within me. David reconoció que dentro de su corazón David recognized that inside his heart había un poder que lo impulsaba a hacer lo que a Dios no le agradaba. there was a power operating that pushed him to do what God did not want him to Pero do. él sabía But he knew que si alguien podía romper el poder que el pecado tenía sobre él that if he knew if there was someone who could break the power that was operating in y him crear en él un corazón limpio and creating him a clean y heart crear en él un espíritu recto, and creating him a loyal spirit, David sabía que el único que podía hacerlo era Dios. David knew that the only one who could do it was God. Porque Dios promete tratar con los dos asuntos, Because God promises to treat both things. ofreciendo perdón para librarnos de la penalidad del pecado Offering us forgiveness to free us from the penalty of sin. y regenerando nuestros corazones And regenerating our hearts para librarnos del poder del pecado. to free us from the power of sin. Qué tremendo es Dios. Oh, how wonderful is our God. En Ezequiel 36, 26 y 27, mire lo que Dios dice. In Ezekiel 36, from verse 26 to 27, look what it says. Estas son las palabras de Dios. These are the words of God. Yo os daré un corazón nuevo. And I will give you a new heart. Porque ustedes no pueden recibir un corazón nuevo de su propia cuenta. Because you cannot create a heart from yourself. Y yo pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. And I will put a new spirit in you. Porque nosotros no tenemos la habilidad de hacerlo. Because we don't have the ability to do so. Y yo quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. And I will take out your stubborn heart. Y yo os daré un corazón de carne. And give you a tender. Y yo pondré dentro de vosotros mi espíritu con E And mayúscula. responsive heart. And I will put my spirit with capital S. Y yo haré que andéis en mis estatutos y guardáis mis preceptos y los pongáis por obra. And I will put my spirit in you so that you will follow my decrees and be careful to obey my regulations. En otras palabras, Dios dice: In other words, God says, yo me voy a encargar de ti. I am going to take care of you. No solo te voy a liberar de la penalidad del pecado, I am not only going to free you from the penalty of sin, sino que también te voy a liberar del poder del pecado. but I'm also going to free you from the power of sin. No porque tú lo merecías, Not because you deserved it, sino porque así estoy demostrando mi gracia, because in that way I am showing you my mi grace, favor inmerecido. my undeserving grace. Cuando el Favor. Espíritu Santo aplica el trabajo redentor de Cristo a nuestras vidas, When the Holy Spirit applies the redeeming work of Christ el in our Espíritu lives, Santo the Holy Spirit nos liberta de la pena del pecado, free us from the penalty of sin, del poder del pecado of the power of sin y de la muerte. and death. Hay que entender, mis amados hermanos, We need to understand, brethren, que es el Espíritu Santo that it is the Holy Spirit en la vida del creyente and the life of a que believer produce arrepentimiento. that produces repentance. Es el Espíritu Santo It is the Holy en Spirit la vida del creyente que produce fe. in the life of the believer that produces faith. Es el Espíritu Santo It is the Holy Spirit en la vida del in creyente the life of a que believer produce un espíritu recto dentro de that nosotros. produces the right spirit in us. Es el Espíritu Santo It is the Holy en Spirit nuestras vidas in our lives que produce la regeneración that produces de un regeneration corazón nuevo. of a new heart. Es el Espíritu It Santo is the Holy Spirit en nuestras vidas in our lives que produce una vida nueva that produces a new life con una nueva disposición. with a new disposition. Es el Espíritu Santo It is the Holy Spirit en nuestras of God vidas in our lives que produce el milagro de nacer otra vez y de vivir en el Espíritu Santo. that produces the miracle of to live new by the Holy Spirit. Pero no termina ahí. But it doesn't end there.
El Espíritu Santo no solo nos liberta de la pena del pecado y de la muerte, o del poder del pecado y de la muerte, The Holy Spirit not just free us from the power of the guilt of sin, sino que también es por el poder del Espíritu Santo. but it is also by the power of the Holy Spirit, Al aplicar a nuestras vidas el trabajo redentor de Cristo, by applying in our lives the redeeming work of Christ, que nosotros that we, us, podemos cumplir con la ley de Dios. can fulfill the law of God. Es por el poder del Espíritu Santo It is by the power of the Holy Spirit que nosotros podemos cumplir con la ley de Dios. that we can fulfill the law of God. Número 2, Number 2, es por el poder del Espíritu Santo it is by the power of the Holy que Spirit nosotros podemos cumplir con la ley de Dios. that we can fulfill the law of God. La segunda verdad que el apóstol Pablo comparte, And the second truth that the Apostle Paul shared, que nos enseña el por qué no hay condenación para los que son de Cristo, that show us why there is no condemnation for those who are of es Christ, porque el Espíritu Santo is because the Holy Spirit nos ayuda a cumplir con las exigencias de la ley. help us to fulfill what the law requires. Verso 4. On verse 4, Lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros. he did this so that the just requirement of the law would be fulfilled, satisfied us. La ley de Dios es un reflejo de su carácter. The law of God is a reflection of his character. La ley de Dios es perfecta. The law of God is perfect. Y si nosotros vamos a compartir con un Dios perfecto, And if we're going to share with a perfect God, si vamos a conocer al Dios Santo, if we're going to know the Holy God, si vamos a relacionarnos con el Dios Santo y perfecto, if we're going to have a relationship with the Holy God, and perfect God, tenemos que cumplir con su ley, we need to fulfill his law, que es el reflejo de su carácter. which is the reflection of his character. En otras palabras, In other words, tenemos que ser santos we need to be holy porque Él es santo. because he is holy. Tenemos que ser santos We need to be holy porque Él es santo. because he is holy. El Dios que es santo no puede relacionarse con algo o con alguien que no es santo. The holy God cannot relate to someone who is unholy, Porque el momento que el Dios santo because at the moment that a holy God se relaciona con alguien que no es santo, relates to someone who is not holy, Él deja de ser santo. then he stops being holy. Porque un Dios santo Because a holy God no puede entrar en relación con algo o con alguien que no es santo. cannot enter into a relationship with something or someone who is not holy. Por lo tanto, Therefore, para compartir y para conocer y para relacionarnos con ese Dios santo, to share and to know and to relate to that God who is holy, el Espíritu Santo tiene que ayudarnos, the Holy Spirit of God needs to help us. tiene que intervenir en la vida del And creyente it needs to intervene in the life of a believer para poder cumplir con las exigencias de la ley so we may fulfill what the law requires. y así declararnos santo. And in that way declared us holy. Ay, Dios mío, Dios mío. Glory be to God. Amados hermanos, Brethren, nunca podríamos nosotros entrar en la presencia del Dios Santo we could never enter the presence of the Holy God si no fuésemos santos. if we were not holy. Por eso la Biblia dice en Hebreos 12:14 This is why the Bible says in Hebrews 12:14 que sin santidad that without holiness, nadie no one verá al Señor. will see God. Por lo tanto, Therefore, el poder del Espíritu Santo no solo nos libera del poder del pecado y de la the muerte, power of the Holy Spirit not only free us from the guilt of the sin, sino también que nos hace cumplir con las exigencias de la ley, but it also helps us to fulfill the requirements of the law, haciéndonos santos making us holy ante el Dios que es santo. in front of a God who is holy. Ahora tenemos que preguntar, And now we need to ask, ¿cómo puede ser eso? how can this happen? Porque la verdad es que solo hay que leer Romanos capítulo 7 Because the truth is that we just need to read Romans chapter 7 y ver que en nuestra humanidad and see that in our humanity, no somos santos. we are not holy. Aunque estemos en Cristo,
even if we are in Christ, todavía luchamos contra nuestra naturaleza pecaminosa dentro de nosotros. we still struggle with our sinful nature inside us. Todos nosotros, All of us, todos los días, every day, fallamos el estándar de we Dios. fail the standard of God. Por eso la Biblia dice en Primera de Juan 1:8, This is why the Bible says in 1 John 1:8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. if we claim we have no sin, we are only fooling ourselves and not living in the truth. Porque todos tenemos esa naturaleza pecaminosa dentro de nosotros, que la cual lucha con nuestro espíritu. Because we all have that sinful nature that lives inside us, fighting against God. Primera de Juan 1:10 dice, 1 John 1:10 says, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. if we claim we have not sinned, we're calling God a liar and showing that His word has no place in our hearts. No somos santos, We are not holy. no somos perfectos. We are not perfect. Entonces tenemos que preguntar, Therefore, we need to ask ourselves, ¿cómo es que el Espíritu Santo how is it that the Holy Spirit nos ayuda a cumplir con las exigencias de la ley help us to fulfill the requirements of the law, y así hacernos santos and in that way make us holy ante el Dios que es santo, before God who is holy, para que nosotros podamos conocer so we can know y relacionarnos and have a y relationship compartir con el and Dios santo? share with the God who is holy. ¿Cómo? How? ¿Cómo es How is it que el Espíritu Santo lo hace? that the Holy Spirit does it? ¿Cómo es How is it que el Espíritu Santo nos ayuda that the Holy Spirit help a us cumplir con las exigencias de la ley to fulfill the requirements of the law y así hacernos santos and make us holy y darnos acceso al Dios que es santo? and give us access to the God who is holy Cuando nuestra propia cuenta no podemos, when in our own means we can't. no podemos cumplir con el estándar de We Dios. cannot fulfill the standard of God. Solo hay una forma, There's only one way. solo hay una forma There is only one que el way Espíritu Santo pudo hacerlo. that the Holy Spirit could do it. Una forma. One way. Cuando el Espíritu Santo When the Holy Spirit aplicó a tu vida applied to your life el trabajo redentor de Jesucristo the redeeming work of Christ en la cruz del Calvario, at the cross, algo grande sucedió. something big happened. Ay, 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 ay. Hallelujah. La única forma que el Espíritu Santo pudo hacerlo The only way that the Holy Spirit was able to do it es imputar la justicia de Cristo is to input the righteousness of God, of Christ, a nuestra cuenta. to our account. Ay, ay, ay. ¿Cómo fue que el Espíritu Santo pudo hacerlo? How is it that the Holy Spirit was able to do it? Imputar la justicia de Cristo a nuestra cuenta. By imputing the righteousness of Christ to our account. En otras palabras, In another word, poner la justicia y la virtud de Jesucristo to place the righteousness and virtue of Christ a la cuenta de una persona que no se lo merecía. to the account of someone who did not deserve it. Hubo un intercambio en la cruz del Calvario. There was an exchange at the cross of La Biblia Calvary. dice en 2 de Corintios 5:21, The Bible says in 2 Corinthians 5:21, al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado. ¿Para qué? for God made Christ, who never sinned, to be the offering of our sin. ¿Para qué? For what? ¿Para qué lo hizo pecado? Why did he make it a sin? Para que nosotros So us fuésemos hecho justicia de Dios en él. could be made right with God through Christ. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Hubo un intercambio. There was an exchange. Tu pecado cayó sobre Cristo Your sin fell on Christ, y la justicia y la virtud de Cristo and the righteousness and virtue of Christ cayó sobre ti. fell upon you. La Biblia dice en 1 de Pedro The 2:24, Bible says in 1 Peter 2:24, hablando de Jesucristo, speaking about Christ, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero.
He personally carried out our sins in his body on the cross. ¿Para qué? For what? Para que nosotros, So that we, estando muertos a los pecados, can be dead to sin vivamos a la justicia y por cuyas heridas fuiste sanados. and live for what is right. By his wounds, we Aleluya, are healed. aleluya. Nosotros no somos perfectos, We are not perfect, pero Cristo fue perfecto. but Christ was perfect. Por 33 años de su vida For 33 years of his aquí en life, la tierra, here on earth, Cristo vivió una vida santa. Christ lived a holy life. Cristo vivió una vida perfecta. Christ lived a perfect life. Y cuando nosotros somos regenerados por el poder del Espíritu And when Santo, we are regenerated by the Holy Spirit, al Espíritu Santo aplicar el trabajo redentor de Jesucristo, and when the Holy Spirit applies the redeeming work of la Christ, justicia y la santidad de Cristo es imputada a nuestra cuenta. the righteousness and virtue of Christ is imputed in our account. Hubo un intercambio en la cruz del There was an Calvario. exchange at the Hubo un cross. intercambio en la cruz del There was an Calvario. exchange at the Cristo cross. tomó sobre él nuestro pecado Christ took upon him our y sin, él nos dio su justicia y su virtud and he gave us his righteousness and virtue. para que por el poder del Espíritu So Santo by the power of the Holy Spirit, nosotros pudiéramos cumplir con las exigencias de la ley perfecta de we could Dios. fulfill the requirement of the perfect law of Christ. Ay, ay, ay. Hallelujah. Y es por eso que nosotros tenemos acceso al trono de Dios. And this is why we have access to the throne of Es por God. eso que nosotros vamos al cielo. This is why we are Gloria a going to Dios. heaven. En otras Aleluya. palabras, el Espíritu Santo aplica a la vida del creyente la justicia y la perfección de Cristo. In other words, the Holy Spirit applies the righteousness and perfection of Christ to our lives. Y ahora cuando Dios nos ve, And now when God sees us, cuando Dios nos ve, now when God sees Él us, no ve lo que éramos antes. He does not see what we were before. Él ve una persona redimida por la sangre de su Hijo. He sees someone redeemed by the blood of Oh, His Son. santo, santo, santo. Hallelujah, hallelujah. Al Espíritu Santo aplicar a nuestras vidas Since the Holy Spirit applied to our lives la justicia de Cristo. the righteousness of Christ. Ahora Dios ve la perfección de su Hijo en nosotros. Now God sees the perfection of His Son. Número 1, por el poder del Espíritu Santo somos librados del poder del pecado y de la muerte. By the power of the Holy Spirit, we are free by the power of sin and death. Y como resultado, ninguna condenación And as a result, hay para los que son de Cristo. there is no condemnation to those who are of Christ. Número 2, Number 2, por el poder del Espíritu Santo by the power of the Holy Spirit, podemos cumplir con las exigencias de la ley, we can fulfill the requirements of the law, aplicando la justicia y la perfección de Cristo en la vida del creyente. applying the perfection and righteousness in the life of a believer. Y como resultado, And as a result, ninguna condenación hay no condemnation para los que son de Cristo. is there to those who are of Christ. Estas son dos verdades de las 7 que Pablo comparte en Romanos 8, These are two truths of the ones that Paul shares in Romans chapter 8 que resulta en ninguna condenación para los que son de Cristo. that results in no condemnation to those who are in Christ. La próxima semana continuamos hablando sobre el trabajo que el Espíritu Santo hace en la vida del cristiano. Next week we're going to continue speaking about the work that the Holy Spirit does in the life of the believer. Pero hay que entender que hay una triste realidad que tenemos que entender, amados. But we need to understand that there's a sad reality that we need to understand. La triste realidad The sad reality es que hay veces que estamos tan ocupados, is that there's time that we are so occupied. tan ocupados con los afanes de la vida, We are so occupied with the things of our lives. o estamos tan entretenidos Or we are very entertained con los placeres del mundo with the pleasure of the world que nos descuidamos espiritualmente. that we neglect ourselves spiritually. Y en vez de meternos en la palabra y ser influenciado por el poder del Espíritu Santo, And instead of going into the Word and being influenced by the Holy Spirit, lo ignoramos. we ignore it. Y como lo ignoramos, And since
we ignore it, quizás es por eso que estamos teniendo los resultados negativos que estamos teniendo. maybe this is why we're having the negative results that we are having. Por eso, amados hermanos, And this is why, brethren, es que hace tiempo hay personas que no sienten la presencia de Dios en su vida. this is why there's many people who have not felt the presence Oh, of Dios God. mío, yo los voy a invitar, amados, que nos pongamos de pies. And I'm going to ask you to stand up. Por eso hay personas que nos están viendo. And this is why there's people who are watching us. Ay, santo Dios, que han dejado de orar como antes. That they stop praying like they used to pray before. Y han dejado de estudiar la Biblia como antes. And they stop reading, studying the Bible like they did before. Y han dejado de ministrar a la vida de otros hermanos como And antes. they stop ministering to the life of others like before. Y han dejado de meditar en la palabra de Dios como And they antes. stop meditating in His Word like Y han before. dejado de buscar la voluntad de Dios como And they antes. stop seeking God's will like before. Han dejado de hacer las cosas que hacían They antes. stop doing the things that they were doing before. Por eso es que no cantas como This antes. is why you don't sing like Ni before. tocas como antes. Or play like Ni before. predicas como Or antes. preach like Ni before. buscas como antes. Or sing Ni like before. lloras ante la presencia de Dios como antes. Or cry in the presence of God like Te has before. descuidado You have neglected yourself. e ignoras el Espíritu Santo en tu vida. And you ignore the Holy Spirit of God in your Y life. como resultado, And as a result, las cosas de Dios ya no tienen la misma importancia que the things antes. of God are no longer important like before. Pero cuando entendemos But when we que understand al Espíritu Santo aplicar a nuestras vidas el trabajo redentor de Jesucristo, that when the Holy Spirit applies the redeeming work of Christ on the cross to our lives, fuimos librados del poder del pecado y de la muerte. we were free by the power of sin and death. Cuando el Espíritu Santo aplicó a nuestras vidas el trabajo redentor de Jesucristo, When the Holy Spirit applied to our lives the redeeming work of Christ, nos ayudó a cumplir con las exigencias de la ley, He helped us fulfill the requirement of the law, dándonos acceso al mismo Dios. giving us access to God Himself. Cuando entendemos estas cosas, When we understand these things, debe surgir en nuestros corazones it should surge in our lives una hearts, gratitud a gratitude que palabras no bastarían para expresar. that words would not be enough to express. Una gratitud A gratitude que solo puede ser expresada that can only be expressed en dependencia total, in complete dependence, decididos a obedecer la dirección del Espíritu Santo. decided to follow the direction of the Holy Spirit. Dios bendiga a la iglesia. May God bless the church. Amados hermanos, le invito a que autoanalicemos nuestras vidas y nuestros corazones. Brother, and I invite you to analyze your heart. Estaremos nosotros ignorando la influencia del Espíritu Santo. Are we ignoring the influence of the Holy Spirit in our Estaremos lives? llenándonos del poder del Espíritu Santo continuamente, en todo momento, en toda situación. Are we filling ourselves with the influence of the Holy Spirit of God in every moment, in every situation? O estaremos llenándonos de otras cosas. Or are we filling ourselves with other things? Porque seremos influenciados de todo lo que estamos llenos. Because we're going to be influenced of everything that we are filled with. Estás buscando la llenura del Espíritu Santo Are you seeking the fulfillment of the Holy Spirit todos los días, every day, continuamente. continuously? ¿Cómo lo hacemos? How do we do it? La única forma que tenemos para poder hacerlo es la palabra de Dios. The only way that we have it to do it is the Word of God. Fuera de la palabra no existe nada Outside the Word of God, there is nothing que nos pueda influenciar del poder del Espíritu Santo. that can influence us by the power of the Holy Spirit. Analicemos nuestras vidas, Let's analyze our lives. analicemos nuestros And corazones. let's analyze our hearts. ¿Cómo está nuestra relación con Dios? See how is our relationship with God. ¿Cómo está nuestra relación con el Espíritu Santo? How is our relationship with the Holy Spirit? ¿Lo habremos entristecido en nuestras vidas? How we sat in the Holy Spirit in our lives? ¿Lo hemos contritado?
en nuestros corazones. constricted it in our hearts. Meditemos en estas palabras Let's meditate in these words. mientras nuestra hermana Alexandra nos ministra y Ariana nos ministran con un cántico. While we sing a song. Y si hubiera alguien que necesitara la oración, And if there is someone who needs a prayer, aquí estamos para orar por ti. we are here to pray for you. Dios me lo bendiga. May God bless Dios you. los cuide May God protect y you. Dios los guarde. And may God guide you.